Si tienes una SUV o estás pensando en comprar una usada, hay cosas que casi nadie te dice. Detalles pequeños que pueden revelar choques ocultos, filtraciones de agua o fallas que pueden costarte miles de dólares. Después de años analizando vehículos y hablando con mecánicos y peritos, reuní 10 secretos que incluso muchos conductores experimentados pasan por alto. Desde rastros de pintura escondidos en las puertas, desgaste extraño en las llantas, hasta humedad bajo los tapetes que puede delatar que una SUV estuvo inundada. Y quédate hasta el final, porque el último secreto es el mismo método que usan los peritos profesionales para descubrir problemas que la mayoría de los compradores jamás detecta, hasta que ya es demasiado tarde. Número 10. El rastro del maquillaje en la pintura. Cuando una SUV ha tenido un golpe serio, lo primero que hace un buen taller es intentar que no se note. Y muchas veces lo logran. A simple vista todo se ve brillante, alineado, incluso más nuevo que el resto del vehículo. Y claro, tiene lógica pensarlo así. Si la pintura luce fresca, uno asume que el auto ha sido cuidado. Pero en el taller sabemos que la pintura rara vez engaña del todo. Los lugares donde el maquillaje suele delatarse no están en el exterior, están escondidos, bordes internos de las puertas, bisagras, el marco del cofre, incluso en los pliegues dentro del compartimiento del motor. Ahí aparecen pequeñas nubes de pintura pulverizada, como un polvo muy fino pegado al metal. Eso ocurre cuando se pinta una zona sin desmontar completamente el vehículo. El compresor lanza partículas microscópicas que se depositan donde no deberían. Y sí, es normal que muchos compradores nunca miren ahí. El problema no es la pintura en sí, el problema es lo que intenta ocultar. Porque si una SUV fue reparada después de un choque fuerte, el daño estructural puede seguir ahí. El auto sigue funcionando, maneja recto, no hace ruidos, pero la geometría del chasis ya no es la misma. Y ese tipo de daño no aparece el primer mes. Aparece años después, cuando empiezan los desgastes raros y las vibraciones que nadie sabe explicar. Un brillo bonito hoy puede ser una factura enorme mañana. Número 9. Sensores de aire que casi nadie sabe que existen. Muchas SUV modernas tienen un pequeño sistema bastante inteligente. Sensores que detectan la calidad del aire exterior y activan automáticamente la recirculación del aire en la cabina. Es algo que la mayoría de conductores ni siquiera sabe que está funcionando. Y no es descuido, es costumbre. Uno simplemente enciende el aire acondicionado. Y ya. Pero cuando esos sensores o el sistema de filtrado empiezan a fallar, hay una señal muy sutil. Los olores de la calle entran con demasiada facilidad. Humo de camión, gasolina, incluso el olor de otros autos. Y muchos piensan que es normal. Tiene lógica pensarlo así. Después de todo, el aire viene de afuera. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el sistema de recirculación automática dejó de actuar cuando debía. El sensor no detecta contaminación, o el filtro de cabina está completamente saturado. El auto sigue funcionando perfecto. El aire enfría. El ventilador sopla fuerte. Pero el sistema de protección del aire ya no está haciendo su trabajo. Y eso, en una SUV usada muchas veces, revela algo más. Mantenimiento descuidado. Porque quien no cambia filtros, normalmente tampoco cuida otras cosas. Número 8. El desgaste extraño en las llantas. Este es uno de los secretos más antiguos del taller. Las llantas hablan, y hablan mucho. Cuando miras una SUV usada, muchos vendedores te dirán, las llantas están nuevas. Y sí, a veces lo están. Pero lo importante no es cuánto dibujo tienen, es cómo se desgastaron. Si el desgaste está más marcado en el borde interno o en el borde externo, eso no lo provoca el aire, eso lo provoca la geometría de la suspensión. Y en las SUV esto ocurre con bastante frecuencia. Son vehículos pesados, centros de gravedad más altos, suspensiones que trabajan mucho más duro que en un sedán. Entonces aparece un desgaste que parece pequeño, apenas visible, y claro, a cualquiera con años manejando le puede pasar por alto. Pero mecánicamente eso suele indicar 3 cosas: alineación crónicamente fuera de rango, amortiguadores fatigados, o componentes de suspensión que ya están cediendo. El auto aún maneja bien, no vibra, no hace ruidos, pero cada kilómetro está desgastando las llantas de forma irregular. Y todavía no hemos llegado al punto donde realmente empieza el problema. Número 7. Humedad escondida bajo los tapetes. Este es uno de los secretos que más sorpresas da cuando alguien compra una SUV usada.
porque la cabina puede verse impecable, aspirada, aromatizada, tapetes limpios, todo perfecto. Pero cuando levantas los tapetes, la historia puede ser otra: manchas oscuras, olor leve a humedad, a veces pequeñas señales de moho en la espuma. Muchos piensan que es solo agua de lluvia que alguien dejó entrar al subirse con zapatos mojados. Y sí, puede pasar. No es descuido necesariamente, pero en una SUV hay dos causas mucho más serias. La primera son filtraciones del quemacocos. Los drenajes se tapan con hojas o suciedad, y el agua empieza a bajar por dentro de la carrocería. La segunda es más delicada. SUV que estuvieron parcialmente inundadas. El problema es que después de secarlas, el vehículo funciona, todo enciende, no hay luces de advertencia. Pero meses después empiezan los fantasmas eléctricos, ventanas que fallan, sensores que se vuelven locos, módulos electrónicos que se corroen lentamente, daño invisible, acumulativo. Y cuando aparece, ya nadie recuerda de dónde empezó. Número 6. El botón de recirculación que casi nadie usa bien. Ese botón con una flecha circular dentro del tablero parece insignificante. Muchos lo presionan solo cuando el aire acondicionado no enfría lo suficiente. Tiene lógica. El sistema recicla el aire interior y enfría más rápido. Pero lo que pocos saben es que ese botón también protege algo mucho más importante: el filtro de cabina. Cuando conduces siempre con entrada de aire exterior, todo el smog, polvo y partículas de la calle pasan directamente por el filtro. En ciudades grandes, ese filtro puede saturarse mucho antes de lo esperado. Pero cuando usas recirculación en tráfico pesado, reduces esa carga de contaminación. El aire enfría mejor. El filtro dura más. Y el sistema trabaja con menos esfuerzo. Pequeño detalle, gran diferencia. Aquí es donde incluso conductores responsables bajan la guardia. Si alguna vez revisaste una SUV usada y encontraste algo extraño, cuéntalo en los comentarios. A veces una pequeña observación puede ahorrar miles a otra persona. Porque lo que viene ahora es donde muchos compradores experimentados también se equivocan. Y todavía faltan los secretos que realmente separan una buena compra de un problema que te acompaña durante años. Número 5. El chirrido de la cajuela que muchos ignoran. Hay un sonido que aparece mucho en SUVs con algunos años encima. Ese chirrido seco cuando abres o cierras la cajuela. No es fuerte, no parece grave, y la mayoría de gente simplemente lo ignora. Y sí, es normal que muchos lo hagan así. Después de todo, la puerta abre y cierra bien. No se queda atorada. No hay alertas en el tablero. Pero cuando uno ha pasado años en el taller, aprende a escuchar esos sonidos pequeños como si fueran pistas. Las SUVs tienen portones traseros mucho más pesados que un sedán. A veces incluyen motor eléctrico, amortiguadores hidráulicos, sensores, cableado. Todo ese peso descansa sobre bisagras que trabajan cada vez que abres la cajuela. Cuando esas bisagras empiezan a chirriar, muchas veces no es solo falta de lubricación. A veces es el primer indicio de que la puerta ha perdido alineación. Puede haber sido un pequeño golpe trasero, o simplemente desgaste acumulado. Aquí es donde algo tan simple como aplicar lubricante, muchos usan doble WD-40 o grasa dieléctrica, puede revelar la verdad. Si el sonido desaparece inmediatamente, era solo fricción. Pero si vuelve rápido, entonces hay tensión estructural en la bisagra o en el marco. El auto sigue funcionando, la puerta cierra, nada parece urgente. Pero esa tensión constante termina afectando sensores de cierre, motores eléctricos del portón o incluso el sellado contra el agua. Una bisagra que chirría hoy puede ser una filtración mañana. Número 4. El secreto del tanque en las SUV diésel. Quien ha manejado diésel por años sabe algo que casi nunca aparece en los manuales. Nunca dejes que el tanque baje demasiado. Muchos conductores piensan que es igual que la gasolina. Esperan hasta que queda poco combustible y luego cargan. Tiene lógica pensarlo así. El motor sigue funcionando, no pasa nada inmediato. Pero en un motor diésel moderno, el combustible no solo alimenta el motor, también lubrica. La bomba de alta presión y los inyectores trabajan con tolerancias microscópicas, literalmente micrones, y todo ese sistema depende del diésel circulando constantemente. Cuando el tanque baja demasiado, el sistema empieza a aspirar el combustible del fondo. Ahí donde, con los años, se acumulan sedimentos microscópicos, suciedad, micropartículas, agua condensada, nada visible, pero suficiente para dañar inyectores que pueden costar miles de dólares. El motor sigue arrancando, maneja normal. No hay luces de advertencia. El desgaste ocurre lentamente.
como arena fina pasando por un reloj, y cuando finalmente aparece la falla, ya nadie conecta el problema con esos meses manejando casi vacío. Número 3. Modelos que simplemente duran más. Esto no siempre le gusta escucharlo a los vendedores, pero en el mundo real de los talleres hay jerarquías claras. Algunas SUVs envejecen mejor que otras. No es cuestión de lujo, ni de diseño, ni siquiera de precio original. Es ingeniería acumulada. Modelos como Toyota Land Cruiser o Sequoia tienen fama casi aburrida entre mecánicos. Llegan con 300,000 kilómetros y siguen funcionando con sorprendente normalidad. No son indestructibles, ningún vehículo lo es. Pero fueron diseñados con márgenes de tolerancia más generosos, motores menos forzados, componentes sobredimensionados. En el otro extremo hay SUVs muy populares que se sienten excelentes los primeros años, pero empiezan a exigir reparaciones complejas mucho antes. Y no es que sean malos vehículos, es simplemente cómo fueron diseñados. A cualquiera con años manejando le puede sorprender descubrir que el verdadero lujo de un auto no es cómo se siente el primer día, es cómo envejece. Si te interesa aprender a detectar estas diferencias antes de comprar un vehículo, suscribirte ayuda más de lo que imaginas, porque entender cómo envejecen los autos cambia completamente la forma en que eliges uno. Número 2. Las SUVs que esconden el mejor equilibrio. Hay algo curioso que pasa cuando la gente busca una SUV usada. Muchos persiguen el modelo más grande, el más potente o el más llamativo. Tiene lógica. Más tamaño parece más valor. Pero en el mundo del mantenimiento, muchas veces los mejores vehículos son los que encuentran equilibrio. Modelos como Honda CR-V o Hyundai Tucson rara vez aparecen en conversaciones emocionantes. No son las más potentes, no son las más grandes, pero tienen algo que los mecánicos valoran mucho. Costos predecibles, piezas accesibles, motores probados, sistemas electrónicos relativamente simples. Eso significa menos sorpresas. El vehículo sigue funcionando bien durante años, sin esas reparaciones repentinas que arruinan la experiencia de tenerlo. Y sí, muchos compradores experimentados pasan esto por alto, porque cuando estás frente al vehículo, lo emocional pesa más que lo racional. Pero lo que viene ahora es algo que cambia completamente la forma de comprar un auto usado. Número 1. El método que usan los peritos profesionales. Hay algo que separa a un comprador común de un perito automotriz. No es experiencia visual, es procedimiento. Un perito no mira el auto buscando defectos evidentes. Hace lo contrario. Busca inconsistencias, diferencias microscópicas entre un lado del vehículo y el otro, espacios entre paneles que no coinciden exactamente, tornillos con marcas de herramienta, selladores que no tienen la misma textura. Incluso revisan cómo refleja la luz la pintura en ángulos muy específicos, porque cuando un vehículo sufre daño estructural, siempre queda una pequeña asimetría. El auto puede verse perfecto, puede manejar perfecto, pero las tolerancias originales de fábrica ya no están ahí. Por eso los peritajes técnicos existen. Un ojo entrenado, herramientas de medición y una inspección estructural completa pueden revelar problemas que el comprador promedio jamás detectaría. Y cuando alguien compra sin esa revisión, el auto sigue funcionando. Todo parece normal. Hasta que años después empiezan a aparecer los costos que nadie vio venir. Porque en los autos usados, lo peligroso casi nunca es lo que ves, es lo que parece completamente normal.